el que más me prestó Sacalu, porque fueron 2 años de traballo, 2 años de ir a las bibliotecas, a las filmoteques, a verme página por página todos los libros de cine mexicano, cine cubano, y ahí donde viera algo de Asturias, asturiano, está, para mi libro. Entonces, bueno, fue un escaneado que hice de muchos libros y una labor de buscar, de ir a la reta, de datos y de películas y bueno, la verdad es que fueron 2 años, pero bueno, tranquilo, tampoco me agobié demasiado. Y bueno, la idea de hacer el libro, pues la verdad que viene del Festival de Cine Asturiano, porque cuando estábamos con el Festival de Cine Asturiano en el año 2005, allí en Madrid, en el Ateneo de Madrid, bueno, pues celebramos el centenario del cine asturiano, de la primera película de ficción, El robo de frutas, en el año 2005. Y bueno, de aquella ya tuve yo que esforzarme en estudiar e investigar más cosas sobre el cine asturiano, ya que yo dirigía el festival y que llamaba el festival, y empezamos con cursos, que después proyectamos documentales y películas, pero empezamos con los cursos, en asturiano y en castellano. Entonces, obliguéme yo también a investigar y todo lo que veía de cine asturiano recogerlo, recortes de prensa y formar un poco el archivo, sobre todo para informarme también sobre quiénes los actores, los guionistas, porque dábamos un premio de honor, entonces tenía que hacer un trabajo sobre Parrondo, luego después hacer un trabajo sobre Joan Bona, sobre Asunción Balaguer, que también la tuvimos, Lola Herrera, que son unos encantos de personas, la verdad, y que, bueno, el trato con esta gente son increíbles. Yo digo, cuantos más grandes son un artista, menos va por la vida de reina de Inglaterra, de verdad, son totalmente accesibles y estupendos. Y al obligarme a hacer trabajo sobre estos premios de honor, como tuvimos Ferian de Celis el año pasado, y tuvimos también a Gonzalo Suárez, pues yo tenía que también interesarme por la vida de ellos, por la filmografía, y yo también hacía pequeños trabajos sobre los directores. Pero bueno, la verdad es que con el Festival de Cine Asturiano ya yo pensaba, bueno, pues cuando llevemos 10 años con el Festival de Cine Asturiano, pues habrá que hacer un libro del Festival de Cine Asturiano, habrá que hacer algo de impreso. Yo que soy escritor, que me gusta publicar, que me gusta parir libros, pues había que escribir algo sobre el cine asturiano. Y de hecho, hay 2 años, en la Junta de Escritores Asturianos que celebramos en el Campo San Francisco, yo presenté una conferencia, y la conferencia fue sobre cine asturiano, una historia de 100 años. Entonces yo hice un repaso de 4 folios, resumiendo toda la historia del cine asturiano, desde que llegaron las primeras cámaras cinematográficas a Xixón, a Llanes, hasta pues un poco las películas actuales, y presentélo como una conferencia. Y después pues hice una pequeña filmografía del cine asturiano. Bueno, pues yo creo que aquel trabajo, obliguéme a mí de aquel trabajo, ir ampliándolo poco a poco, y había que hacer un libro sobre el cine asturiano. O sea, fue una idea de una bola de nieve, ¿no? Una idea, ¿no? Pues de aquella conferencia de 4 folios sobre la historia del cine asturiano, pues obliguéme, Xavi, tienes que hacer un libro sobre la historia del cine asturiano, ¿no? Ampliar esto. Y fue el origen, aquella conferencia que os di en la biblioteca de Campo San Francisco, sobre los 100 años de cine asturiano, de ahí 2 años. Entonces, de 2 años para acá, pues me dediqué a buscar información y escribir el libro. No podría, voy a estar semanas enteras hablando del libro, pero bueno, hay que cortar un poco, porque no puedo deciros todo, esa ya es la idea. Después hablamos del libro. Yo quiero darles gracias a Marcos Abel Fernández, porque él prestó la idea del libro tanto como a mí, yo creo. Desde el principio lo vi muy entusiasmado con el libro, y que os ofrecí el libro a vosotros, a Ideas Públicas Tour, porque tuvisteis el gran detalle de publicarme un libro para mí muy importante, que llevaba 10 años medio censurado por ahí, por algún cachón de algún grupo, y me publicasteis el libro sobre los ámbitos de la nación asturiana, sin subvención, y un poco, pues para daros las gracias, os ofrecí el trabajo mío de 2 años. Entonces tuvimos la suerte de que el gobierno del Principado de las Asturias pues nos dio una subvención que yo creo que es bastante generosa, hay que reconocerlo todo, pero bueno, son veces
Si pagamos siempre las subvenciones y para publicar este tipo de trabajos, porque yo pienso que son trabajos de interés público. O sea, aquí no falo de la vida mía, de los problemas míos existenciales o de la saga familiar. No, es la historia del cine asturiano. O sea, esto atañe a la cultura general de Asturias. Y bueno, la verdad es que hay una historia muy interesante. Como libro yo aprendí mucho, pero la verdad es que a mí impresionóme mucho también el drama que hay también dentro de la historia del cine asturiano. No quiero comentaros los detalles del libro, porque eso lo podéis tener, pero que yo también un poco lo reflejo de la historia de lo que pasó con Asturias, de lo de la guerra civil. Realmente fue un antes y un después de la guerra civil, y es muy triste lo que pasó con los artistas, con el tema de la guerra civil. Realmente fue un desastre total el tema del cine. Y bueno, al principio veréis que hay mucho tema técnico con los cinematógrafos, cinetógrafos, camarógrafos, los distintos aparatos que había, que me enrollo un montón con las cámaras fotográficas del cine mudo y los aparatos. Bueno, después ya empiezan a aparecer los directores, las películas, o sea que al principio veo un poco duro el rollo, porque hablo de Edison, de los inventos, de los Lumière, de la técnica, del celuloide, y un poco como hablo de los aparatos cinematográficos, ¿no? Antes de que se empezaran a rodar películas de ficción.